Aunque no lo parezca, ya nos encontramos rápidamente con el primer vídeo del año 2025 que recién acaba de comenzar, y ante eso, espero que lo estén pasándola muy bien con todo lo alto, y con sus seres queridos, de verdad se los digo, les deseo un feliz inicio de año. Pero bueno, yendo a los que nos compete en el día de hoy, les traigo una nueva reseña, una que de hecho lo venía prometiendo desde hace 9 meses, y es a una saga bastante importante en el cine, que dejó un puesto memorable de aquella legendaria década de los 80, dejando un lugar destacable en el cine de acción, y que en este nuevo milenio ha tenido 2 películas más, y estoy hablando de la saga de Rambo, una franquicia que arrancó en 1982 y terminó en el 2019, basada en la novela titulada First Blood del año 1972 escrita por David Morrell, donde en cada una de las entregas, tuvo como estrella principal al todo musculoso Rambo, interpretado por el grosso de Sylvester Stallone, quien sería un personaje que se volvería en un gran icono de la cultura pop y del cine de acción, ganando una popularidad enorme que se ha mantenido hasta en nuestros días, a base de su personalidad cabrona y ruda a la hora de resolver sus conflictos y enfrentar a varios de sus enemigos, logrando al final del día ser un personaje que ayudó a mantener la fama a Stallone, similar como había ocurrido años antes con Rocky Balboa. Para los que estuvieron viendo mis reseñas, sabrán cómo es mi formato en este tipo de vídeos, y es que como debieron darse cuenta, en este vídeo voy a hablar de todas y cada una de las entregas, para así abarcarlas todas en un solo vídeo, desde su primera entrega hasta la quinta, hablando de cada uno a mi modo. Por lo que ya sin más relleno que agregar, arrancamos con este vídeo, que ojalá les entretenga y sean de su agrado. Como es sabido, iniciamos con la primera entrega, la cual sería titulada simplemente Primera Sangre, la cual sería estrenada en el año 1982, y fue dirigida por Ted Kotcheff, un director que venía contando con una más que sólida experiencia en el cine, al haber dirigido varias cintas, entre ellas Despertar en el infierno, Quien está matando a los grandes chefs de Europa, Billy y dos sombreros, entre otros filmes más, siendo esta película posiblemente la más importante que ha hecho en su carrera. La historia, es sin dudas muy buena, que logra mantenerte enganchado todo el tiempo sin aburrirte, con una buena premisa, mostrándonos el proceso de un hombre aislado y apartado de la sociedad que busca seguir avanzando en la vida, pero sin embargo se verá envuelto en un conflicto con la policía, hasta refugiarse en un hogar lejano a la ciudad, para después armar el quilombo con la policía, hasta el final, donde se vuelve a encontrar con el coronel Sam Trautman, quien logra estar al lado de él. También me gusta que la cinta anda sin rodeos, dejando bien en claro cómo será su desarrollo, sin dar tantas vueltas al asunto, y esto fue ejecutado perfectamente. Básicamente es una historia bastante buena que te mantiene enganchado a medida que avanza el guión. Los personajes es otro buen aspecto, pues en general llegan a tener lo suyo, cada uno contando su propia personalidad. El protagonista, John Rambo, tiene realmente un buen desarrollo, si bien no posee muchas líneas en la película, pero tampoco llega a ser un problema, pues con sola presencia, sus sentimientos que se dejan ver, más con algo de testimonio que da más adelante el coronel Trautman, se puede ir agarrando aprecio por lo que le va ocurriendo a Rambo, que se intensifica a medida que avanza la cinta, y la puta madre, esa escena final de él llorando frente a Trautman es espectacular, te hace sentir pena de verdad por lo que le ocurrió a Rambo, y considerando que Stallone dio una buena actuación en esta película, hace que dicha escena se sienta muy especial, siendo sin dudas la mejor escena de toda la película. El coronel Sam Trautman, interpretado por Richard Crenna, es otro personaje que resalta bastante, pues no es como otros de su camarada que no ven con buenos ojos a Rambo, él sí puede confiar, sobre todo en haberlo conocido en el pasado, digamos como que es más pensativo que sus camaradas, que directamente querían hacer mierda a Rambo, y si a eso le sumamos a que sus diálogos son buenos, pues le da más plus al personaje. El villano, el sheriff Will Teasle, interpretado por Brian Deney, pues es otro que destaca mucho, porque aunque al principio no parece alguien muy rudo, más adelante se deja entrever lo hinchadero de huevos que es, y no lo hace solo, lo hace con una gran mayoría en buscar de Rambo, cosa que al final fracasa, y si bien finalmente Rambo no lo termina de matarlo como tal, o al menos eso es lo que se da a entender en el final, recibió una pequeña parte de su propia medicina,
Y aunque no es que sea tan malvado o macabro ni mucho menos ser un hijo de puta, pero es un villano que cumple muy bien en su rol, e incluso se nota el buen empeño que Deney le dio al personaje en la cinta. El aspecto visual, diría que es el punto más blando del filme, ya que no tiene un estilo muy fuerte que digamos, contando con tonos de color muy simples, y vale, entiendo que quizás por el tono de la película, no se podía tampoco hacer mucho que digamos, pero no por se puede dejar de lado el hecho de que es un tanto vacío, encima no varía casi nunca, solamente en las escenas donde hay más oscuridad, pero no más allá de aquello, por lo cual es algo negativo. Aunque hay que decir que la dirección de Ted Kotcheff está muy bien hecha, usando de gran manera la cámara para varias tomas, dirigiendo varias escenas, y salvo alguna que otra vez, en líneas generales es una dirección digna de apreciar y admirar por parte de Kotcheff. Las escenas de acción son buenas, suelen ser muy entretenidas, con tiroteos más que sólidos, y siendo usadas adecuadamente sin llevarlos a lo ridículo o estúpido. Si bien puede ser que no sean tan directas o festivas como veríamos en entregas posteriores, pero con lo que tiene, son las suficientes para hacer que dicho aspecto sea positivo. La banda sonora es otro gran apartado, debido a que las composiciones que se presentan encajan perfectamente con el ambiente de la película, logrando ayudar en ciertas ocasiones para que una escena sea aún más buena, principalmente dependiendo al ritmo de la canción. Así que en mi conclusión, Primera Sangre es una gran película que cumple bastante con lo que promete. Desde una historia fantástica que no baja en ningún momento y te deja en claro de lo que se tratará sin tantos rodeos o subtramas de relleno excesivo, un buen compendio de personajes que ayudan a la cinta, como el coronel Trautman o el sheriff Teasle, las escenas de acción, aunque quizás no tan esplendorosas la mayoría, todavía funcionan bastante bien, sobre todo con el contexto que quiere introducir el filme. Una banda sonora destacable, un clímax jodidamente tremendo que te mete en la piel del protagonista al hablar de todo su sufrimiento que vivió a lo largo de los años, y claro, la introducción a un personaje que se volvería icónico en la cultura pop, John Rambo, y con justa razón. Obviamente, no todo fue perfecto, teniendo cositas, como el estilo visual, que sinceramente no es la gran cosa honestamente, por momentos se siente medio vacío, y también, muy de vez cuando hay cosas que la película te deja al aire, como por ejemplo si el sheriff sigue vivo o no. Ojo, no digo que afectan necesariamente a la trama, pero sí se siente algo chueco cuando te lo pones a pensar detenidamente. Aún así, pese a todo, no quita para nada el buen valor que posee la película, siendo sin lugar a dudas una joyita total del cine de acción ochentera, con todos sus elementos que ya resalte, que la vuelve un filme muy bien lograda, que a pesar de las dificultades y al temor de Stallone de que el resultado final fuera un desastre, tenemos que admitir que terminó por ser una cinta sumamente buena, siendo además muy entretenida. La primera entrega obtuvo un enorme éxito en taquilla, recaudando en total $125 millones, cifras muy positivas, y en la crítica, a pesar de la incertidumbre sobre cómo sería recibida por la audiencia, consiguió una buena aceptación por el público en general, siendo considerada desde entonces como un clásico de culto del cine ochentero. Como era de esperar, los productores no desaprovecharon la oportunidad en planificar una secuela, lo cual no tardaría muchos años en comenzar a idearse, aunque esta vez Ted Kotcheff no regresaría a su rol como director, siendo reemplazado George P. Cosmatos, un director que si bien no obtuvo una trayectoria muy extensa, llegó a dirigir varias cintas en su carrera, como Cobra, que lo realizó un año después de la secuela de Rambo. Por lo tanto, con todo listo y contando con varios miembros de la original, empezaron en esta entrega, así que 3 años después, lanzaron la segunda entrega titulada Rambo, Primera Sangre Parte 2, la cual fue estrenada en 1985, y la silla del director estuvo a cargo por el señor Cosmatos. La historia, pues, si les soy sincero, si bien a veces tiene sus momentos, no puedo evitar pensar que es una completa estupidez total, con subtramas que no aportan nada, en especial el romance que le quieren meter a Rambo con una chica, que encima aparece de una manera muy random, que al final termina siendo muy chafa, poco creíble, y cuando matan a la muchacha, en vez de sentir lástima por cómo se siente el protagonista, más con la forma en la que es presentada, da más risa, con las mismas razones que acabo de mencionar, literalmente se vuelve absurdo.
También peca en ofrecer escenas que son algo tontas, como la escena donde Rambo está a punto de ir al helicóptero solo para que al final se fuera a la mierda, por órdenes de Marshall Murdock, cosa que al final no le sirvió absolutamente nada, o incluso cuando el villano revela sus motivaciones de capturar a Rambo, que queda ridículo, no al nivel de lo que se vería en la siguiente entrega, pero no deja ser algo tonto, a pesar de que las escenas donde lo tienen torturando a Rambo llegan a ser buenas. Aunque se podría decir que el filme mantiene un ritmo constante de principio a fin, lamentablemente no puedo decir que el guión haya sido realmente muy bueno, cayendo en la estupidez en su mayoría. Los personajes, es un punto muy irregular a decir verdad, muchos de los nuevos que se integran aquí, no tienen algún tipo de alma o personalidad genuina para ser destacables, como por ejemplo Kobau que la mencioné hace rato, o el villano principal, Lieutenant Colonel Podolsky, quien si bien no llega a ser precisamente un terrible villano como tal, pero tampoco logra ser muy memorable, aunque reconozco que se luce en la escena donde tiene atrapado a Rambo, la verdad es una buena escena que te engancha por lo que le ocurre al protagonista. Los únicos que verdaderamente son formidables, son justamente John Rambo y el coronel Trautman, quienes mantienen las mismas características de la anterior, estando ambos bien utilizados. El estilo visual, debo admitir que no está tan mal, ciertamente logra dar un tono ochentero, sobre todo en las escenas al aire libre durante el día, que por lo menos me gusta que sea vea más vistoso, con una paleta de colores decente, y considerando que la dirección de Cosmatos es bastante buena, con un buen manejo de la cámara a la hora de filmar la mayoría de escenas, aunque hay veces en las que el montaje es pobre, pero creo que aún así lo considero un punto medianamente positivo de alguna manera. Las escenas de acción son bastante buenas, es bueno que la cinta tenga varias de estas escenas a lo largo del filme, ya que suelen ser disfrutables al ver a Rambo irse a tiroteos con sus enemigos, contando incluso algunas de estas con explosiones, algo loco pero llamativo, literalmente, podríamos decir que en parte son por las escenas de acción por la cual la película no se convierte en una cinta somnífera o tediosa, pues no son pocas las que hay, que sin dudas ayudan a la película. La banda sonora, sigue siendo un buen aspecto, gracias al buen Jerry Goldsmith, quien también había trabajado en la anterior, sigue presentando canciones que son buenas, encajando con los escenarios o escenas puntuales, no sintiéndose fuera de lugar, y sirven bastante, por la cual le dio sus plus. Así que en mi conclusión, Rambo 2 es una película medio decente, pues la cinta enfrenta problemas muy notorios. Desde un grupo nuevo de personajes que no terminan por ser muy carismáticos, un montaje en ocasiones flojo, contradecir varias cosas que se habían dicho en la original, muchas subtramas que no llevan a nada de nada, un final muy regular, y una historia decepcionante, siendo al final del día una estupidez en su ejecución. Mientras su lado bueno, sería que al menos sigue teniendo una buena música de Goldsmith, un aspecto visual que por lo menos zafa, las escenas de acción que son disfrutables, y digamos que la cinta llega a tener un ritmo constante de principio a fin, por más que la trama es un desastre. Como ven, Rambo 2 es una cinta que, si bien, no llega a ser precisamente una terrible película como tal, y logra ser entretenida, no se puede negar en el hecho de que esta secuela dio un retroceso, considerando como habían conseguido con la primera, hubiera sido bueno que la secuela hubiese sido capaz de mantener la misma calidad vista antes, aunque dentro de todo, es más aceptable esta película, que la siguiente que veremos ahora en instantes. La segunda entrega, a pesar de obtener una recepción muy mixta tanto para la audiencia como para los críticos, no fue un inconveniente de que siguiera siendo un enorme éxito en taquilla, al recaudar increíblemente $300 millones, unas cifras que eran muy superiores a las que había logrado la original, consiguiendo de este modo fortalecer aún más la popularidad de la saga y del propio personaje de Rambo, quedando como alguien icono de la cultura pop. Evidentemente, al ver estas cifras, la recordada productora Carolco no dudó demasiado en ir ya planeando una continuación, la cual no tardaría mucho tiempo en arrancar su preproducción, con el cual terminaría teniendo al casting y las ideas del guión preparadas. Aunque eso sí, cabe de destacar que hubo un interesante problema con el director, pues en un inicio y que incluso está aún durante las primeras semanas de rodaje, el que estaba en ese control era Russell Mulcahy, director quien para esos años ya se estaba haciendo un nombre conocido, gracias a películas como Jabalí de 1984, y sobre todo, Highlander de 1986.
Pero sin embargo, luego de las primeras 2 semanas de rodaje, Mulcahy abandonó el proyecto. La razón principal se debió a las diferencias creativas con Sylvester Stallone hacia como debía ser el enfoque de la cinta, por lo tanto tuvieron que cambiar rápidamente de director, el cual finalmente se lo quedaría Peter McDonald, alguien que a decir verdad, no contaba con mucha experiencia en el cine, siendo precisamente este filme su primera experiencia en la dirección, a pesar de que ya había trabajado en la entrega anterior. Pero más allá de ese inconveniente junto con algún que otro más, se pusieron manos a la obra, por lo que 3 años después, lanzaron la tercera entrega titulada, Rambo 3, la cual fue estrenada en 1988, y la silla del director terminó por ser ocupada por el señor McDonald. La trama, sinceramente es casi igual de mala que la anterior, solo que incluso acá se encarga en ser mucho peor, siendo uno de esos casos donde ya desde el inicio se deja en claro el desastre de guión que se iba a venir, perdiendo de cierto modo su encanto, especialmente en haber cambiado los escenarios y desarrollo de la historia que se había visto en las antecesoras, pues acá se trata más de Rambo luchando contra los soviéticos ojetes, que sí, entiendo que quizás para ese instante no se veía tan mal, pero a su vez lo vuelve como una peli de acción genérica de los 80, no teniendo un significado tan grande tanto para el protagonista, como para el coronel Trautmann, que por cierto, la manera en la que los soviéticos lo capturan se da tan fuera de lugar, que no tiene mucho sentido, además no tiene casi ninguna cualidad en especial que la resalte, porque la cinta llega a ser muy lineal, ya que casi nunca se atreven en ponerle algo interesante o llamativo para hacerlo un poquitito más rescatable la historia. En general fue un guión muy malo que a duras penas tiene sus buenos momentos. Los personajes, no hay mucho de qué hablar, debido a que tanto los nuevos aliados de Rambo como los enemigos, incluyendo al villano principal, directamente no destacan en casi nada, más que nada por lo intrascendentes que llegan a ser estos mismos, y no poseen un desarrollo por lo menos decente. Mientras que con nuestros queridos John Rambo y el coronel Trautmann, pues de primera mano admito que aquí el protagonista no reluce demasiado, a pesar de que aún se deja ver su lado rudo con sus adversarios, al punto de acabarlos de manera muy brutal, realmente se siente como que no tiene mucha personalidad, pareciendo que Stallone estaba haciendo de él mismo, y no lo digo porque sí, lo digo porque hay veces en las que sus expresiones es la misma como en otras cintas suyas, eso sin contar que con eso da la sensación de que le importara un carajo lo que le encomiendan o no le dan mucha ganas hacer el trabajo, así de mal se vio la actuación de Stallone en esta secuela, lamentablemente. Mientras que el coronel Trautmann, pues todavía tiene lo suyo, pero no podemos ver mucho eso, dado a que casi no tiene mucha participación en la cinta, quedando a un rol muy secundario, aunque eso sí, es interesante verlo en acción durante la última mitad de la película, y por lo menos la actuación de Richard Crenna sigue siendo buena, que se nota que puso de su parte para no quedar plano. El estilo visual, no está mal la verdad, mantiene un estilo similar a la anterior, aunque viéndose más vistoso, al estar más tiempo al aire libre, y si bien no me agradó el cambio de escenarios que se tomó para esta secuela, reconozco que mínimo no afectan demasiado al ambiente, con unos tonos de color ciertamente vivos que se ve bastante bien. Mientras que la dirección del señor McDonald es decente, para ser su primera experiencia en este puesto, no lo hizo mal, logrando en un par ocasiones un buen manejo de la cámara para las tomas, especialmente cerca del final, cuando Rambo y Trautmann se enfrentan a los soviéticos, la verdad estuvo bien eso. Las escenas acción siguen siendo bastante buenas, siendo en esta ocasión lo mejor de toda la película, siendo bastante brutales las formas en las que Rambo acaba con sus adversarios, utilizando armas de todo tipo, hasta con las que tienen explosiones, e incluso un tanque de guerra para matar principalmente al villano principal, que sin dudas da mucho gusto ver eso, sin importar que, algo realmente muy bueno. La banda sonora es muy decente, ya que variar bastante, hay algunas que no destacan demasiado, mientras que hay otras que por lo menos cumplen y encajan en determinadas escenas, como la del inicio, o hasta el tema principal, los cuales llegan a ser buenas en sí, por lo tanto es un punto decente. Así que en mi conclusión, Rambo 3 es una película muy mala que flojea muchísimo, yendo desde una historia lamentable que desde el inicio se deja observar el desastre que será, un cambio de escenarios que directamente no terminan de funcionar, momentos sin sentido alguno, un grupo de personajes bastante planos, un Rambo que esta ocasión Stallone hace más de él mismo,
con una inexpresividad total que se nota y por mucho, y algunas canciones como que no destacan demasiado para hacerlas relucir lo suficiente. Mientras lo bueno que tiene, sería que por lo menos el estilo visual no está realmente mal, siendo más vistoso a la vista en lo apartado técnico, la actuación de Richard Crenna, que si bien su personaje quedó muy relegado a un segundo así de la nada, siempre es bueno verlo en este papel, más aún siendo la primera vez que lo vemos ya en acción. Y por supuesto, las escenas de acción son sencillamente tremendas, un buen festín de tiroteos del bueno, llegando incluso a involucrarse un tanque de guerra para acabar con el antagonista principal, lo hace mucho más resaltable, siendo escenas que te mantiene enganchado en todo momento sin parpadear. Como ven, esta tercera entrega no terminó de ser un filme muy bueno que digamos, y a pesar de esos puntos positivos que resalte, los aspectos negativos se dejan ver con demasiada frecuencia, lo cual no le ayuda para nada, dejándose ver manera más explícita el declive que la saga estaba comenzando a tener, y la verdad comparando con sus antecesoras, es fácil ver el bajón de calidad que hubo, así como la falta de ideas interesantes, una lástima, pero ¿qué se le va a hacer? La tercera entrega, logró ser una vez más un buen éxito en taquilla, recaudando en total $189 millones, nada mal a decir verdad, a pesar de que en la crítica no fue muy bien recibida, teniendo un peor recibimiento que la anterior. Pero como sea, por más que la tercera entrega siguió trayendo resultados positivos en la taquilla, se decidió no continuar con la saga durante un largo tiempo, y cuando digo largo tiempo, es literalmente eso, ya que la espera tardaría nada más y nada menos que 20 años en total, algo bastante curioso, pero considero que en parte tanto los ejecutivos como Stallone se dieron cuenta que si seguían sacando secuelas a lo loco, hubieran sobreexplotado mucho más a la saga y hubieran hecho que la gente le perdiera interés absoluto. Aunque, parece ser que la razón principal por la que tardaron tanto tiempo, fue debido a que justamente no habían encontrado un guión que eran de su agrado, y eso que aparentemente la idea se comenzó a planear con la tercera entrega aún en producción, pero no contaban que dicho proceso se demoraría por un largo periodo de tiempo, con múltiples ideas que fueron rechazadas, como por ejemplo la idea que Rambo luchará contra un grupo de supremacía blanca, terroristas, bandas de motociclistas y cárteles, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de eso, poco a poco hubo otros problemas que dificultaron las cosas, entre ellos, que la productora Carolco, que había producido las últimas dos películas, quedó en bancarrota en 1995, y también otro detalle que vale destacar, fueron los fallecimientos que hubieron a principios de los 2000, el primero fue a Richard Crenna, quien lamentablemente falleció el 17 de enero de 2003, a causa de un cáncer de páncreas, lo cual más adelante llevó a que el personaje de Coronel Trautman fuera eliminado por respeto a su memoria, y tan solo un año después, en el 2004, Jerry Goldsmith falleció debido al cáncer de colon, algo que al menos por un momento afectó bastante en la planeación de la cinta. Y esto no termina aquí, ya que el otro gran problema que tuvo que enfrentar la siguiente entrega, fue en elegir a un director, ya que aparentemente, estuvo contemplado a varios directores, por ejemplo John McTiernan, director de las 3 primeras entregas de Duro de Matar, C. Gary Gray, y se dice que hasta llegaron a considerar a Ridley Scott como uno de los posibles candidatos a dirigir la cinta, pero al final todos terminaron rechazando la oferta, y finalmente quien quedó asignado fue el propio Sylvester Stallone, siendo de esta manera la primera y única vez en la que estuvo al mando total en esta saga, teniendo de este modo un control absoluto en el proyecto. De esta forma, oficialmente se confirmó la cuarta parte en el año 2005 por parte de Stallone, poniendo fin a varios años de intentos fallidos en realizar una continuación de Rambo, algo que emocionó a los mayores fans del personaje, quienes estaban entusiasmados luego de haber pasado muchos años sin una nueva película. Aunque no iniciaron de inmediato con el rodaje, porque en el momento que se anunció esta cinta, el querido Stalloncito ya se había comprometido con Metro-Goldwyn-Mayer en la sexta entrega de Rocky, que ya estaba preparada para estrenarla en el 2006, y también vale destacar que originalmente, el título, pues en un primer instante, se iba a llamarse Rambo 4, en el ojo de la serpiente, para luego cambiarla a Rambo 4, Perla de la Cobra, pero finalmente, optaron por llamarlo muy a secas Rambo. No está del todo del por qué hicieron este cambio,
Pero supongo que fue intencional, ya que si tomamos en cuenta que la sexta entrega de Rocky lo llamaron simplemente Rocky Balboa, diría que Stallone no quiso desaprovechar la oportunidad para hacer exactamente lo mismo con su otra franquicia popular como lo era Rambo. Así que una vez todo listo, y pese a algunas dificultades que se enfrentaron durante el rodaje, no anduvieron con rodeos en seguir a pie este proyecto al tope, por lo que casi 20 años después, lanzaron la cuarta entrega titulada a secas, John Rambo, la cual fue estrenada a principios del año 2008, y la silla del director fue ocupada esta vez por nuestro querido Stalloncito. La historia, la verdad pienso que esta vez es mucho más decente, ya que la premisa es bastante sólida, más con esa introducción que se impacta hasta cierto punto, presentando por decirlo de alguna forma un tono más serio, con un inicio que te promete de lo que será la película, cosa que al final lo logra, exceptuando ese tramo final del segundo acto que es medio aburrido, pero la cinta se mantiene para su acto de cierre, algo que es de apreciar. Eso sí, no todo es maravilla, ya que si bien se puede ver que acá se procuraron en ofrecernos algo rescatable con la historia, esta misma no deja en contar con momentos estúpidos que no aportan nada, así como algunas incoherencias en el guión que no se explica o a duras se menciona, como por ejemplo, porque el protagonista se va a Tailandia, si en el final de la 3 nos demuestra que quiere vivir tranquilo en los Estados Unidos, y no, eso de quizás lo pudieron contactar el ejército o el gobierno gringo no tendría mucho sentido, pues acá no se hace ninguna referencia a ellos o aparecen siquiera. Pero más allá de todo, fue una historia bastante decente, no es para nada perfecta obviamente, pero se agradece que se esmeraron en no ser tan malo, siendo enganchante en casi todo momento. Los personajes son un poco más pasables, o sea, sigue habiendo personajes que no destacan demasiado ni trascienden, pero no llegan a ser tan unidimensionales o planos como en la cinta pasada, como Sarah Miller, la cual debo decir que supieron cómo usarla correctamente, sobre todo cuando intenta redimir a Rambo para que siga y no se vaya. Mientras yendo al propio Rambo, no está nada mal, si bien en ocasiones Stallone sigue con esa actuación vista en la 3, esta vez el personaje se volvió más agresivo con sus enemigos, en una faceta donde ya se lo ve más seguro de sí mismo en las decisiones, o bueno, en casi todas, y me agradó el hecho de que su rudeza se haya mantenido intacto, ya que hay escenas donde se vuelve bastante frío, que la verdad es un buen detalle. El villano principal, Pate Tint, es uno sólido, lo digo porque si bien no posee un desarrollo muy sobresaliente ni tampoco tiene una gran personalidad, he de admitir que con su presencia, se intimida un poco, algo que se refuerza aún más, con el accionar de su propia banda, los cuales acaban con cualquier sin ningún tipo de remordimiento, y no lo estoy diciendo porque sí, porque incluso llegan a acabar con niños, lo que los vuelve junto a su líder unos tipos realmente despreciables, y créanme que su muerte a manos de Rambo resulta muy satisfactorio, sobre todo por la forma en la que lo matan, sin dudas lo tenía merecido. El estilo visual, es un aspecto muy regular, puesto que aunque las escenas que ocurren en la noche tienen un tono bien logrado, cuando son escenas durante el día, se ven muy mal, con una paleta de colores muy pobre, casi sintiendo como si fuera una película que se lanzara directamente a DVD, lo cual decepciona, más si consideramos que las entregas anteriores ofrecían un apartado visual mucho más pulido y bueno a la vista. Mientras que la dirección de Stallone va por el mismo camino, hay veces en las que dirige bastante bien las escenas, pero hay otras que son sosas, como la escena donde el ejército de Tint asaltaron la aldea donde estaban los habitantes, donde dirige mal la escena, con ese manejo de la cámara que se vuelve molesto y irritable, que pareciera que no encuentran cómo manejarla, y no solo ocurre en esta escena, sino en otras de forma similar, algo lamentable. Las escenas de acción, sigue siendo un buen punto, si bien el filme no contiene con tantas escenas de acción como las dos anteriores, las que tienen presente no están realmente mal, conservando esa chispa que había antes, especialmente en el último acto, el cual estuvo muy bien hecho, bien aprovechado, por cual se mantiene relevante. La banda sonora, no puedo comentarlo mucho, debido a que generalmente reutilizan composiciones que había hecho Jerry Goldsmith en las cintas pasadas, siendo pocas las nuevas en esta cinta. No quiero decir que sea terrible, al final de cuentas algunas de ellas todavía funcionan para el ambiente que se crea, pero al mismo tiempo se deja ver su lado cansino, dejándose ver la falta de innovar con más soundtracks nuevos, porque encima, las pocas que son nuevas no relucen en la cinta. Así que en mi conclusión, John Rambo es una película bastante decente, posee tantos puntos buenos y malos.
Entre lo malo, sería el aspecto visual, que sinceramente se ve muy feo y de baja calidad, como si fuera una película directa a DVD, acompañado por una dirección con el mismo camino, teniendo algunas veces un manejo de la cámara realmente molesto, con una fotografía muy regular, las situaciones estúpidas que no aportan nada, así como un par de incoherencias que esta misma tiene, y una música no terrible, pero sí una cansina y poco destacable. Mientras la otra cara de la moneda, esta que tiene una historia que pese a sus defectos, resulta mucho más sólida que lo visto en la antecesora Rambo 3, un plantel de personajes por lo menos pasables que no caen en lo monótono o sin gracia, o al menos la mayoría, un buen manejo al personaje de Rambo, un villano que no es muy carismático, pero se vuelve alguien despreciable con el transcurso de la cinta, obteniendo una muerte bien merecida, y las escenas de acción todavía tienen su gracia que no pierden su encanto. Como pudieron ver, esta entrega tiene una calidad muy mixta, con los puntos que ya comenté, y aunque está claro que no se acerca al mismo nivel que la original del 82, sí puedo decir que es superior a la 3, e incluso por poco también sería superior a la segunda entrega, algo que es de comentar, más considerando que era el regreso de este personaje tras casi 20 años de ausencia en la pantalla grande, que de alguna forma no les salió la verdad mal, y honestamente pudo haber sido la película que le hubiera dado un buen cierre a la saga, pero desafortunadamente esto no fue así, y ya van a ver eso en instantes. La cuarta entrega, de cierto modo siguió siendo un éxito en taquilla, recaudando en total 113 millones de dólares, cifras que por más que se quedan algo cortas en comparación con lo que habían recaudado sus antecesoras, no eran malas cifras, estando por encima de los 110 millones, se lo puede considerar como un éxito en taquilla, a pesar de que fue prohibido en Birmania debido al contenido de la cinta. Mientras que la recepción que obtuvo tanto de crítica como de público, fue un poco mejor que las anteriores, considerando que aún con sus fallos, fue un retorno agradable de la franquicia, más con el momento exacto donde fue estrenada el filme, y con las dificultades que se enfrentaron durante el rodaje, se podría que valió la pena. Y a decir verdad, con lo visto en Rambo 4, uno podría haber pensado que esta pudo haber sido la última película de la saga, era sin dudas el momento perfecto, un buen cierre como necesitaba esta saga en ese instante. Pero sin embargo, tan pronto como se estrenó la cuarta parte, solo una semana después, en febrero de 2008 Stallone ya estaba revelando que se estaba planificando una quinta entrega dependiendo del éxito de John Rambo, y claro, una vez que se demostró su éxito, tanto él como los ejecutivos no dudaron en intentar arrancar con la película durante el resto de 2008, todo el 2009 y principios del 2010, declarando que estaba yendo con el guión de forma continua, tal fue así que incluso durante el Festival de Cannes de 2010, habían puesto folletos de Rambo 5, queriendo demostrar que esto al parecer iba muy en serio, estando dispuestos a seguir trabajando hasta finalmente arranca con la producción de la cinta, que cabe de destacar que en ese entonces Sylvester Stallone no volvería a interpretar su icónico papel, sino también ejercía tanto de escritor, y aún se quedaba con su puesto de director que había conseguido en John Rambo. No obstante, pasaron años y todavía no había un guión definitivo, teniendo en su haber varios los cuales no llegaron a nada, lo que al parecer terminó chocando entre los productores y Stallone, con sus diferencias hacia cómo se debía llevar la historia, llegando a punto culmine a principios de 2016, cuando el Sylvester Stallone reveló que no solo se había frenado la idea, sino hasta incluso afirmó que no iba a volver, bajo sus propias palabras, a interpretar a su mítico personaje y durante 2 años no se escuchó nada más referente a este proyecto, pareciendo como si la saga había llegado a su fin, y que esa hipotética quinta entrega se hubiera quedado cancelada. Sin embargo, en mayo del año 2018, se anunció oficialmente que no solo el proyecto reviviría, sino también ya tenía el guión listo para la película, la cual su rodaje comenzaría 5 meses después de su anuncio, lo cual demostraba lo comprometidos que iban para evitar que el proyecto tuviera un freno de mucho tiempo. Mientras quien quedó finalmente como director, terminaría siendo Adrian Grunberg, alguien que a decir verdad, no tenía casi nada de experiencia en el cine, pues antes de este filme, lo único que tenía como director fue la cinta llamada Atrapen al Gringo del 2012 y de algún que otro trabajo como colaborador, pero hasta ahí no más. Ya una vez todo listo, no dudaron en arrancar con el rodaje de esta cinta, por lo que 11 años después, lanzaron la quinta entrega titulada Rambo 5, La Última Sangre.
la cual fue estrenada en el 2019, y el mando del director lo conseguiría Adrián Grunberg. La trama, voy a ser directo al grano, y es un fiasco en su totalidad. En serio, si antes decía que la historia de la 2 y la 3 me parecían bastante malas, acá es muchísimo peor, porque aquí la premisa es de lo más estúpida posible. ¿Y saben por qué lo digo? Básicamente todos los hechos que van ocurriendo se debe simplemente a que el personaje de Gabriela decide ir a México para buscar el motivo de que su padre biológico lo había abandonado, a pesar de las advertencias de Rambo hacia ella de lo que le podía suceder, que para rematar termina de ocurrir todo eso, de una manera muy superficial y barata posible. Encima el trama tiene un desarrollo tan pobre que muchas situaciones ocurren así de la nada o no tienen ningún sentido alguno, como esa escena donde Rambo busca a Gabriela, pero justo es emboscado por los aliados del villano principal, donde le hacen pelota, hasta teniendo un corte en su cara, o como coño es que los enemigos saben perfectamente dónde vive actualmente el protagonista. Además que los momentos donde quieren dar lástima no causan nada, la escena donde Rambo observa cómo Gabriela termina muriendo pudo haber sido aceptable, de no ser porque en su ejecución es sosa y con esos cortes abruptos de escena no ayudan. Sin dudas una historia muy floja que no supo cómo desarrollarse. Los personajes no se salvan, ya que son sumamente planos, inexpresivos, con personalidades vacías, al punto de que no recuerdas algún momento de ellos, siendo el propio John Rambo el único que más o menos se salva, quien aunque tampoco se salva en tener varias escenas donde se lo ve inexpresivo, cuando quiere, puede conservar su faceta ruda ante sus enemigos, ya no solo con armas, sino hasta con sus manos, mostrando que aún mantiene una buena fuerza a pesar de la edad. Mientras el villano, Hugo Martínez, es un personaje lamentable, resulta ser bastante patético, por más que tenga una banda de cartel de la droga, no parece muy amenazante o siquiera íntima, eso sin contar que a duras penas tiene presencia antes del enfrentamiento final, y para colmo, esas escenas que tiene se sienten muy superficiales, es como si el tipo no diera la madera para ser el villano principal en una saga como lo es Rambo. El estilo visual, no se está mal, puedo reconocer que estéticamente se ve bastante bien, nada de otro mundo, pero contiene una paleta de colores sólidas, a pesar de esos escenarios nuevos que a mi gusto no me gustaron, no quita que esto sea de las pocas cosas buenas de esta cinta, y si tomamos que la dirección de Adrián es realmente decente con un par ocasiones un buen manejo de la cámara, eso es decir mucho. Lo mismo con las escenas de acción, las cuales son lo más rescatables, son bastante disfrutables, especialmente el último acto, que te entretienen y es un deleite ver a Rambo darles por culo a esa banda de asquerosos, casi de todo tipo, algo que sin dudas es un punto positivo. La banda sonora me temo decir que es muy olvidable, con unas tonadas vacías que no generan nada, no hay ninguna que destaque o reluce, hasta el punto de que en ocasiones no la escuchas mucho, a no dar nada de nada, incluso algunas son media genéricas, la verdad muy mal en este aspecto. Así que en mi conclusión, Rambo 5 es una película muy mala que flojea muchísimo. Yendo desde un reparto de personajes pésimos que no hacen la gran cosa, un antagonista patético que no se desarrolla para nada, el intento de hacer redimir a Rambo poniéndolo en un ambiente urbano les sale muy mal, una música olvidable en su totalidad, y su punto más débil, la historia que presenta, pues de entrada es una completa estupidez. No tiene ningún tipo de sentido, las cosas se dan de una manera tan ridícula y absurda, que automáticamente la cinta va cuesta abajo inevitablemente, y ¿saben qué es lo que más se siente? Que se siente como si no estuviéramos viendo una película de Rambo como tal, sino otra cinta del montón, que si le sumamos a que los escenarios no parecen de este universo, realmente le afecta considerablemente. Mientras su lado bueno, sería que el aspecto visual, aunque nada de otro mundo, está bastante bien logrado, siendo al menos agradable a la vista, también que el protagonista aún no pierde su lado rudo con sus enemigos, y las escenas de acción, que son muy entretenidas que por lo menos te mantiene enganchado. Como pueden darse cuenta, esta quinta parte fue un bajón increíble con respecto con la 4, por más que quizás estaban comprometidos con esta secuela desde hace tiempo, la verdad fue un resultado mediocre, notándose además el desgaste total de la franquicia, así como su evidente pérdida de calidad, con todos sus aspectos negativos, que te hace pensar si estamos viendo una película de Rambo, o una cinta genérica del montón, y aunque no todo es un desastre, esta se queda como la peor de toda la saga, lamentable.
Bueno, eso sería todo lo referente a esta saga, la cual si me preguntan, fue bastante regular. Comenzando con una gran primera entrega que supo destacar a su modo en las pelis de acción de los 80, con una historia bien llevada a cabo, luego una continuación que si bien no llega a ser precisamente una terrible película, siendo una que puedes pasarte un rato, no logró estar a la altura de la primera con algunos fallos en la historia, luego una tercera entrega bastante mala, que por ahí destaca principalmente por ser la última que estuvieron tanto Richard Crenna y Jerry Goldsmith en la franquicia, posteriormente casi 20 años después una cuarta entrega que pese a sus fallos, fue un retorno realmente decente de Rambo, con aspectos buenos, donde tranquilamente pudieron haber terminado hasta ahí dándole un buen cierre al personaje, pero no fue así, y finalmente una quinta entrega, que vale, absolutamente no todo es un desastre, pero fue una entrega paupérrima, con una historia patética con un reparto de personajes para el olvido, junto a otros factores hace película de Rambo en sí, algo lamentable. Básicamente, la calidad en general fue muy irregular, ya que en su haber, la primera es realmente buena, luego la 4 llegó a ser bastante decente, y a lo mucho la segunda entrega no es mala opción para pasarte un buen rato, aunque no mucho más, mientras que la 3 y la quinta directamente son malas, con esta última siendo a mi gusto la peor de todas. Creo que revisándolo bien, creo que un problema que siempre hubo, fue que siempre solía existir muchos conflictos hacia cómo debía ser la historia de las películas, que a la larga causa como si por momentos no se sintiera listo el producto final, y ese problema se reflejó perfectamente hacia cómo tardaron un guión tanto en Rambo 4 como en Rambo 5, así como otros problemas, me hace ver que si tal vez hubieran sido más discretos y cuidadosos, la franquicia pudo haber tenido una calidad mucho mayor de la que obtuvo finalmente, pero que se lo va a hacer. Pero bueno, aún con sus carencias no le ha impedido en ser una saga destacable del cine de acción, quedando marcada en la cultura pop junto al icónico personaje de John Rambo, que se convirtió junto a Rocky Balboa, los dos personajes más famosos de Sylvester Stallone, pudiendo gozar de ambos personajes, y cuya primera entrega sería considerada como un clásico de culto para la posteridad de manera merecida. En fin, veremos hacia cómo será el rumbo de la saga, ya que al parecer, aún no ha terminado, debido a que quieren hacer una sexta entrega de la serie, pero sin embargo todo apunta a que Stallone no va a hacer su regreso, por las entrevistas que ha dado en estos años, diciendo que ya dio todo de sí al personaje de Rambo y ya no ve alguna amenaza a la cual puede enfrentar, algo que si le sumamos a que casi tiene 80 años, lo veo poco probable que vuelva, y sinceramente, prefiero que dejen descansar de una vez a la franquicia, que en mi opinión sería lo mejor que pueden hacer. Y así que, eso sería todo con respecto a este vídeo, el cual era que venía queriendo hacerlo desde que subí mi reseña a la saga de Rocky, pero por distintas circunstancias no lo había podido realizar hasta hoy, algo que me pone contento, ya que logra reseñar las dos franquicias más importantes de Sylvester Stallone en mi canal. Creo que el vídeo no me quedó del todo mal, o al menos eso espero yo con esta reseña, que como siempre digo, si tienes alguna opinión distinta a la mía, puedes en la caja de comentarios, aunque con respeto claro está. Y por lo tanto, ya sin más que agregar, yo espero que de verdad, pero en serio de verdad les haya gustado el vídeo, que si ese fue el caso, no olviden en dejar su like, comentario de agradecimiento o compartirlo con tus amigos, ya que eso realmente me ayudaría muchísimo al rendimiento de mi canal. Nos estaremos viendo en el próximo de este año 2025 que espero sea bueno, hasta la próxima. Adiós panas.